Es lindo saber que hemos sido escogidos por Dios. Somos bienaventurados por esta razón. Dios nos escogió antes de crear el universo. Somos escogidos por aquel que es el creador y sustentador del universo, y todo lo que hay en el universo existe por la sencilla razón que Dios lo creó y Dios lo está sustentando. Qué don tan grande Dios nos ha dado a nosotros, querida iglesia, a través de su Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos con su sacrificio. Y no solo eso, sino que nos libró del infierno eterno. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuánto le dan gloria por eso? Es incomprensible. Yo meditaba en esta tarde cómo Dios nos escogió sin merecerlo, cómo Dios nos sigue bendiciendo sin merecerlo, cómo Dios nos ha dado promesas maravillosas sin merecerlas, y todo gracias a su amor, a su misericordia que ha derramado sobre cada uno de nosotros. Dios creó a la familia, y por eso estamos en este mes enfocados en la familia cristiana. Y Dios creó a la familia para que la familia le dé gloria, para que la familia le agrade haciendo su voluntad en obediencia. La familia fue creada desde el principio para reflejar el amor de Dios a la humanidad. Eso es lo que Dios hizo desde el principio. Y también la familia fue creada para que cada miembro pueda gozar del reino de Dios, gozar de lo que era preparado para nosotros. Era preparado su reino para su creación, para aquellos que acepten el sacrificio de su Hijo Jesucristo y aquellos que se entreguen a servirle de todo corazón. Sabemos que Dios nos escogió a la familia para que a través de la familia su nombre se diera a conocer a la humanidad. Pero desgraciadamente la primera pareja desobedeció a Dios. Y es así que entró el pecado a todo ser humano, trayendo maldición no solamente a la vida del ser humano, sino a todo el planeta y el universo entero. Y por resultado la condenación eterna, porque Dios está enojado con aquellos que pecan en contra de Él. La palabra es muy clara y en el Salmo 7:11, si usted va conmigo, allí rapidito, Salmo 7:11 nos enseña que Dios no está contento con el pecador. El Señor está enojado. La palabra nos lo declara muy sencilla y claramente. Dice Salmo 7:11, Dios que es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Por eso es que nosotros debemos de decir a la gente que Dios les ama, pero que viene un juicio si no se arrepienten y aceptan el sacrificio de Cristo como su Salvador. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que no nos dejó a la deriva, sino que envió a su Hijo unigénito para que a través de su sacrificio perfecto nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Nos declara Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Qué honor tan grande nos dio Dios, que ahora nosotros, en lugar de ser sus enemigos, ahora somos sus hijos, somos sus herederos. Pero nosotros debemos amarlo, debemos servirle de todo corazón, obedeciendo sus mandamientos y enseñando a nuestros hijos cómo se debe hacer a través de nuestro propio ejemplo. Y el ejemplo que podamos nosotros dar es lo más importante. Y es más importante que las palabras y los consejos que nosotros le podamos dar a nuestros hijos. Porque muchas veces damos el consejo, pero nos quedamos sin él nosotros, ¿verdad? Y eso es lo importante, que nuestros hechos sirvan de ejemplo
aquellos que nos siguen, aquellos que Dios nos dio para que nosotros les guiemos a amarle y a servirle de todo corazón. Abra su Biblia a Deuteronomio capítulo 6. Ahí vamos a estar meditando en esta tarde. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Ahí vamos a estar en esta tarde meditando en la palabra del Señor. El título de este sermón es Inculcando el amor a Dios en la familia. ¿Cómo vamos a inculcar a nuestros hijos a amar a Dios? Si pueden ponerse de pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Inculcando el amor a Dios en la familia. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que esta palabra traiga a nosotros un cambio, Señor, para servirte y amarte mejor, para dar un mejor fruto para gloria de tu nombre. Señor, llevamos cautivo a ti toda nuestra obediencia y desechamos, Señor, toda, Señor, aquella cosa que pueda distraernos, Señor, todo pensamiento en el nombre de Jesús lo sometemos a ti, y que tú, Espíritu Santo, ministres nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser a través de lo que nuestro Dios ha preparado para nosotros en esta tarde, y lo recibimos con gozo, sabiendo, Señor, que es para nuestro bien. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Es hermoso como Dios nos ama. Es hermoso como Dios nos bendice. Es hermoso saber que Él está pendiente de nosotros. Pero también debemos entender que Dios nos responsabiliza a nosotros para poder nosotros amarle, para poder servirle de la mejor manera. Nos responsabiliza para que nosotros traigamos a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra familia inmediata a los pies de Cristo. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a inculcar el amor a Dios en la familia? Comenzando por los padres, comenzando por nosotros, por nuestro propio ejemplo. Y aquí vemos en el verso 4 que nos dice que Dios es uno. Todo comienza en el hecho de que nosotros podamos entender como hijos de Dios que hay un solo Dios, no hay más dioses. No podemos poner otras personas o otras cosas en lugar de Dios. Muchas veces decimos: no soy idólatra, yo amo a Dios, pero muchas veces ponemos cosas o personas antes que a Dios. En vez de servir a Dios con todo corazón, dependemos de las necesidades de esas personas, dependemos de lo que esas personas necesitan o nos puedan dar, en lugar de poner a Dios en primer lugar. Muchas veces ponemos lo material, lo financiero antes que a Dios, y eso es idolatría delante de Dios. No tiene que tener usted una imagen en la pared o tener algo que a usted se incline. No. Muchas veces lo que toma el primer lugar en nuestra vida, eso es un ídolo delante de Dios. Y Dios merece y Dios demanda que nosotros le amemos totalmente. Necesitamos entender que hay un solo Dios, y a ese Dios es al que nosotros tenemos que estar adorando y sirviendo. Como hijos de Dios debemos estar plenamente convencidos que Él existe, que Él es nuestro creador, nuestro sustentador, y no solamente nuestro, sino del universo. Y también entender que nuestra fe debe estar puesta en Él y en nada ni nadie más. En Hebreos 11:6 nosotros vemos que dice: porque es necesario que el que se llegue a Dios crea que le hay y que es remunerador o galardonador
cuando nuestra fe no está completamente depositada en Él. Por eso es claro, Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Él, crea que le hay y que Él premia a los que le buscan. Cada cristiano debe entender que Dios premia y honra a quien busca su rostro en obediencia total, y que Dios está en el trono de su corazón. Eso es como nosotros vamos a agradar a Dios, poniéndolo en el trono de nuestro corazón y haciendo a un lado nuestra propia persona, nuestras propias necesidades y todo aquello que pudiera ocupar el corazón nuestro, como lo es en el corazón de aquellos que no aman ni conocen a Dios. En Mateo 6, Cristo es claro y nos declara cómo la gente sin Cristo se afana por las cosas terrenales y temporales, cuando debemos estar buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Por eso necesitamos nosotros hacer a un lado todo aquello que pueda tomar el centro de nuestro corazón en lugar de Dios. La palabra es muy clara y nos dice que hay un solo Dios y a Él debemos nosotros entregarnos, debemos de amarle, debemos de adorarle, debemos de servirle en agradecimiento a su gran amor y a la salvación que Él nos ha dado. Nuestro agradecimiento se nota, se demuestra cómo le servimos, cómo le adoramos, cómo le amamos y aún cómo nosotros cooperamos para la obra del Señor. Por eso es necesario entender que hay un solo Dios y ese Dios necesita estar en el centro de nuestro corazón para que podamos nosotros recibir ese amor que Él solo sabe dar y destinarle ese amor en nuestra obediencia y en amarle y bendecirle, servirle, compartirle con aquellos que no le conocen. Por eso para nosotros poder implementar el amor de Dios, poder enseñarles a nuestros hijos, necesitamos entender que hay un solo Dios y ese Dios tiene que ser el centro de nuestro corazón. Gloria al nombre de nuestro Dios eterno. Verso 5 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Una vez que entendemos que hay un solo Dios, necesitamos nosotros amarle, necesitamos nosotros servirle. Deuteronomio, aquí mismo donde estamos, en el capítulo 32 y verso 39, si va conmigo allá, nos habla claramente Dios. Dice: vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando nosotros entendemos este concepto, sabemos que Él es el único que puede darnos la vida, el único que puede sustentar nuestra vida, y que Él es todopoderoso y Él hace de acuerdo a su perfecta voluntad. Y entonces, cuando nosotros sabemos quién es Dios, nos podemos someter a Él y lo hacemos en amor, porque es lo que Él requiere de nosotros. Lo dice claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Cuántos aman a Dios en esta tarde? Dios nos manda directamente a los padres de familia, a los líderes del hogar, a amarle de todo corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Esto envuelve todo nuestro ser, la mente, el alma y la fuerza de amar por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas a Dios. Y esto comienza entregándole nuestro corazón y deleitándonos en sus mandamientos. En Proverbios 23, 26 nos habla algo hermoso, lo que Dios requiere de nosotros. Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Por eso
eso, para amar a Dios, tenemos que darle nuestro corazón y deleitarnos en sus caminos, en su palabra, en sus mandamientos. Esto comienza para que podamos servir y amar a Dios, entregarle todo nuestro ser. Y Dios galardona generosamente a aquellos que le dan su corazón y buscan su rostro. En nuestra vida como hijos de Dios, Dios debe ser lo máximo para cada uno de nosotros. Debe ser el primero y el último pensamiento del día. Al levantarnos, darle gracias por la vida, darle gracias por la vida y su cuidado y su sustento, y alabar y bendecir su nombre. Irnos a la cama meditando en la bondad del Señor, meditando en su misericordia, meditando en todo lo que Él ha hecho por nosotros y meditando también en qué podemos hacer nosotros por Él. Debe haber en nosotros, los padres y líderes del hogar, una completa devoción a Dios. Amén. Nuestra devoción debe ser completa, deleitándonos en meditar en Él, deleitándonos en escuchar su voz, hablando con Él, sirviéndole con gozo, con todo nuestro ser, en respuesta a su amor y guardando su palabra, con el cuidado que tiene con nosotros, como un Padre compasivo y un Padre amoroso, como declara el Salmo 103. El amor a Dios debe demostrarse con nuestras acciones y no solamente de palabras, porque así nos ama nuestro Dios. Imagínense si Dios dice te amo y no estamos en un accidente o en un percance y dice ¿qué tal si Dios dice nos amo pero nunca hubiera enviado a su Hijo Jesucristo? Por eso para amar a Dios debemos nosotros entregarnos completamente. Para amar a Dios hay que hacerlo con nuestras acciones. No solamente de palabra, sino que lo que nosotros hablemos también lo hagamos. Lo que nosotros queramos enseñar a nuestros hijos lo debemos demostrar nosotros primero con nuestro ejemplo. Y el amar a Dios no es a ciegas. El amar a Dios no es porque me dijeron o porque he escuchado, no. El amar a Dios envuelve el intelecto, envuelve nuestra mente. Porque para que nosotros podamos amar a Dios debemos conocerlo íntimamente. Si yo le pregunto a las parejas que están aquí, ¿por qué ama a su esposo, a su esposa? Porque nos conocemos íntimamente, sabemos nuestras necesidades, sabemos nuestros errores, sabemos nuestras virtudes. Entonces es como llegamos a amarnos, conociéndonos en lo íntimo, en lo personal. Y es así con Dios. Para que usted pueda decir que ama a Dios, tiene que conocerlo. Para decir que amamos a Dios tenemos que saber quién Él es y sus atributos. Tenemos nosotros que entender que de otra forma no se puede amar a Dios. No podemos amar a quien no conocemos. No puedo traer una persona extraña de afuera y decirle, usted lo ama, ¿verdad? Usted va a decir, ni lo conozco, no sé ni quién es. En Cristo podemos amar para darles las buenas nuevas de salvación, pero es diferente ya en una intimidad, como de padre a hijo, como de cónyuge, de hijos a padres. Esa forma de amar solamente es a través de conocernos. Y es lo mismo con Dios. Para conocer a Dios tenemos que entender quién es Dios y conocerlo personalmente. Debemos tener una comunión íntima y estrecha con Él y conociendo su voz. Cristo dijo, hablando a las multitudes, mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Dice, yo las conozco y les daré, ¿qué dice? Vida eterna. Para conocer a Dios tenemos que conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. No hay otra forma de conocer a Dios y sus atributos.
¿Qué nos dice Marcos 12:33? Marcos 12:33. Es hermoso lo que dice este pasaje. Marcos 12:33 dice: y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Pero fíjese lo que dice: amarle a Él con todo el corazón, es en todo el ser, pero también con todo el entendimiento. Como lo dije, ¿cómo vamos a entender a Dios y su voluntad a través de su palabra? Y con todas las fuerzas. Que no haya nada que nos impida o que haga declinar nuestro amor por Dios. Para amarle, nosotros debemos tener esa comunión cada día con Él, e ir a su palabra para escuchar su voz a través de ella, y que nuestro ser se vaya santificando y vayamos siendo moldeados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tenemos que entregarnos totalmente y sin condiciones a Él. No podemos tener condiciones o excusas cuando nos entregamos y servimos a Dios. Es la forma que vamos a ser el ejemplo en nuestro hogar. El verso 6 nos dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero hay que saber que Dios es el único que necesita tener el primer lugar en nuestras vidas. Segundo, amarle por sobre todas las cosas. Y tercero, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Él nos enseña cómo podemos demostrarle nuestro amor y cómo mantener este amor ardiendo en nuestro corazón. Cuando Dios nos ordena a través de su palabra a que sus mandamientos estén sobre nuestro corazón, nos está diciendo que su palabra y Él mismo deben ser nuestra meditación para que nuestra vida esté sometida a Él, esté sometida a su voluntad en obediencia y devoción, haciendo lo que es bueno y agradable a Él. Esto hace que cada vez que nos acercamos más y le conocemos más, nos sometamos más y más a Él, y que nuestro amor por Él permanezca ferviente y nada lo pueda enfriar. Cuando el creyente toma las cosas de Dios a la ligera, es que su amor ya se resfrió. Por eso es necesario, como lo dice aquí la palabra del Señor: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las meditarás, las recitarás, las enseñarás y vivirás por estas cosas que yo te enseño hoy. Como lo dice en Josué 1:8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Por eso es que Dios nos manda, y cuando Dios nos manda algo es porque Él quiere bendecirnos, es porque Él quiere que el beneficio sea para nosotros. Pero si no obedecemos, si no estamos haciendo lo que está de nuestra parte, estamos faltándole a Dios, y sus bendiciones y promesas no las podremos obtener mientras estemos en desobediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos estar siempre meditando en el Señor. Quien dice amar a Dios, ama su palabra, medita en la palabra, recita la palabra y cumple la palabra y enseña a su familia acerca de la palabra de Dios. Vaya conmigo al Salmo 119 y vamos a ir al verso 97. Salmo 119, 97 nos dice así: cuánto amo tu ley,
todo el día es ella mi meditación. Lo más hermoso es meditar siempre en la palabra de Dios. Y es necesario que como hijos de Dios nosotros lo hagamos un hábito, lo hagamos nuestro, porque cuando usted medita en la palabra de Dios, usted no le da lugar al enemigo que traiga pensamientos malos a su vida. Usted no le va a dar lugar al chisme, no le va a dar lugar a los rumores, no le va a dar lugar a la murmuración, no le va a dar lugar a la basura que viene del mundo para contaminar nuestro espíritu. Por eso necesitamos, como el salmista, amar la ley de Dios y meditar diariamente todo el día en ella para poder agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al nombre de nuestro Señor. Salmo 19:14 también es algo hermoso que necesitamos aplicar a nuestra vida. Es el último verso de este salmo precioso que habla de la ley de Dios. Y este salmo dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. Ahora estamos viviendo lo que nos dice la palabra. Son gratas las palabras de nuestra boca. De vez en cuando se nos sale una palabrita de esas que no deben de estar en nuestro vocabulario. Por eso es necesario que estemos en la palabra. Sean gratas las palabras de mi boca, y que estemos enojados, poder refrenar la lengua en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor nos dio espíritu de dominio propio, amén, a través de su espíritu que mora en nosotros. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿En qué estamos meditando? Estamos meditando en la novela que vimos, en el chiste que nos dieron, o en cosas que no le agradan a Dios. Dice la palabra que la meditación de mi corazón también sea grata delante de ti. Y usted va a decir: pero ¿cómo le hacemos, pastor, para meditar así tanto en el Señor? Lo primero es entregarse por completo, ¿eh? Y en Filipenses 4:8 el apóstol Pablo nos da ese secreto. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. ¿Y qué es todo esto? Se resume en Dios, en quién es Dios y cómo nos ama. Recitamos este Salmo 19:14 conmigo, díganlo: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. Gloria a tu nombre, Señor. Es así como la palabra va a estar en nosotros, y así como demostraremos y amamos a ese Dios maravilloso que nos salvó. Iglesia amada, nuestro corazón y todo nuestro ser deben ser guiados por la palabra de Dios. No podemos dejar guiarnos, como lo dice en Proverbios 3, de nuestro propio entendimiento, sino debemos de reconocer a Dios en todas nuestras decisiones, confiar en Él totalmente, y Él se va a encargar de ayudarnos. Pudiéramos decir, iglesia, que amamos a Dios, pero si no estamos obedeciendo su palabra por completo, Dios no quiere obediencia a medias, ni aún el 99.9%. Dios quiere total obediencia de parte nuestra. Y si no lo estamos obedeciendo totalmente, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque Él requiere obediencia total, sin condiciones. Cuando la ley de Dios, que es su palabra, está sobre nuestro corazón, nosotros vamos a amarle completamente y vamos a desechar todo lo que no le agrada y todo aquello que afecta nuestra comunión con Él. Vamos a tener temor a Dios, y como dijo Pablo, vamos a guardar nuestra salvación con temor
y con temblor, porque amamos a Dios y le adoramos, y nuestro temor es un temor reverente para no ofender a quien dio a su Hijo para darnos la vida, para darnos la salvación. Gloria al nombre de nuestro Dios. Su palabra es la que nos santifica, su palabra es la que nos purifica, su palabra es la que nos alimenta y nos ayuda a crecer y desarrollarnos para ser cristianos maduros, que demos un buen fruto que le agrade a Él y que también refleje el carácter de Cristo a los demás. Por eso la palabra nos dice claramente: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso es que hay que abrir la palabra y meditarla, aprenderla, recitarla y vivir por ella. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios, para que nuestro corazón esté unido a Dios, para que nuestra vida siga siendo santificada en Él, y para que nuestro ejemplo pueda ser un ejemplo digno de imitar, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero es saber que Dios es el único. Segundo es amarle por sobre todas las cosas. Y tercero está en el verso 7. Dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántas veces mencionamos a Dios en la casa? ¿Cuántas veces hablamos de Dios en la casa? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos ven abrir la palabra de Dios? ¿Cuántas veces abrimos la palabra de Dios y le hablamos a nuestros hijos de ella? Para poder llevarlos a los pies de Cristo, nosotros como padres debemos estar totalmente rendidos a Dios, primeramente, porque nuestro testimonio es lo que va a ayudarle a ellos a servir a Dios. Y si nosotros estamos rendidos y entregados y amamos a Dios y respetamos su palabra y la cumplimos, nuestro testimonio es el que dará ejemplo que ellos deban imitar. ¿Cómo vamos a querer que nuestros hijos amen a Dios si nosotros no lo estamos demostrando en el hogar? Si no lo estamos demostrando donde quiera que nosotros vamos. Vemos en este verso que Dios nos manda diligentemente a enseñar su palabra a nuestros hijos. Diligentemente quiere decir con esmero. Con esmero. ¿Sabe qué significa esmero? Echarle todas las ganas, con gusto, con amor. Eso es esmero. Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios con esmero y con sentido de urgencia. Diligencia es hacerlo con esmero, hacerlo bien, pero hacerlo también con un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestros hijos amen a Dios antes de que salgan de nuestro hogar, que ellos ya salgan preparados para lidiar con el mundo, que ellos salgan preparados diciendo: Jesús es mi Señor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que ellos salgan preparados para que el mundo no los atrape, sino que ellos sean luz y sal donde quiera que vayan. Amén. Por eso es lo que Dios nos manda a enseñar su palabra a nuestros hijos con diligencia, con esmero y con sentido de urgencia, sin dejar de hacerlo, sabiendo que esto tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. El positivo es que si lo hacemos de todo corazón y diligentemente, ellos servirán a Dios, ellos amarán a Dios, pero si dejamos de hacerlo, ellos se van a apartar de Dios. Las estadísticas son muy alarmantes y tristes. No tengo el porcentaje, pero no es muy alto, más del 60%, y yo creo que estoy siendo generoso, de hijos que salen de las casas a la universidad
amar a Dios y a guardar su palabra. Cada día nosotros debemos aprovechar el tiempo que tenemos con nuestros hijos para enseñarles acerca de Dios, acerca de su voluntad para cada uno de nosotros. A través del día debemos aprovechar para enseñarles. No debemos de dejar ningún tiempo que se vaya en balde. En cada pregunta que ellos nos hagan debemos nosotros de responderles como debemos con la palabra de Dios y enseñarles cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y la nuestra. Cada que nosotros podamos, necesitamos martillarles con la palabra del Señor, enseñarles no solo con la palabra, sino con lo que nosotros vivimos. Nosotros debemos hablarles con la verdad y mostrarles lo bueno y lo malo que es si agradamos y honramos a Dios y le obedecemos lo que Él tiene para nosotros. Y si le desobedecemos, la condena que trae sobre nuestras vidas. Cada que nosotros transmitimos nuestro conocimiento de Dios y su palabra a nuestros hijos, el conocimiento de Dios en ellos crecerá y vendrá la fe que salva. Por eso es necesario, hermanos, que tomemos seriamente la palabra de Dios, seriamente lo que Él nos habla. Porque entre más nosotros expresamos la palabra a nuestros hijos, la fe va a llegar a ellos. En Romanos 10:17 nos dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra del Mesías. Por eso es necesario, por eso Dios, que es tan bueno y tan sabio, nos dice: necesitamos nosotros enseñar a nuestros hijos su palabra. Y lo debemos de hacer con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Y todo lo que nosotros podamos hacer para que nuestros hijos conozcan y amen a Dios, tenemos que dar lo máximo de nosotros. Usted quiere que su hijo y su hija sean hombres y mujeres del bien, ¿verdad? Pero casi nunca lo meditamos en el lado espiritual. Lo mejor es que sirvan y amen a Dios con todo su corazón. Porque cuando sirven y aman a Dios con todo su corazón, si nosotros les enseñamos con nuestro ejemplo, ellos van a aprender que todas las cosas les serán añadidas. Dios les va a dar todas sus necesidades cuando ellos aman a Dios como nosotros lo hacemos y lo han aprendido de nosotros. Por eso necesitamos tomar todo el tiempo, tomar todas las oportunidades para presentarles siempre el mensaje a nuestros hijos de la palabra de Dios. Nadie más lo va a hacer por nosotros. El mandamiento de Dios es directo y específico para los padres. Amén. No es para la iglesia. No es en la iglesia, no es en la escuela dominical, no es en las clases de niños, no es en las clases de jóvenes, ni en la escuela cristiana. Si usted envía a un amigo suyo a la escuela cristiana, es en el hogar donde se debe enseñar y preparar a nuestros hijos para amar a Dios y servirle con todo su corazón. No hay otro lugar, es el hogar donde comienza la enseñanza a nuestros hijos. Proverbios 22:6 lo dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto incluye en todas las áreas de la vida, principalmente en la palabra de Dios. La iglesia lo único que hace es reforzar la enseñanza que ya se debe estar dando en el hogar. Y es donde fallamos muchas veces como padres. Creemos que la iglesia les va a enseñar y les va a acercar más a Dios, y así no es. Es el hogar donde comienza el temor y la reverencia a Dios. Amén. Por eso dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos. No dice: los vas a llevar a la escuela dominical para que ellos les enseñen diligentemente. Los vas a llevar a la escuela cristiana
cristiano para que no escuchen las cosas del mundo y ellos le enseñan a amar a Dios. No, la palabra es muy clara. Las enseñarás, ponga su nombre ahí, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te acuestes, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra debe abundar en nuestros hogares. Tiene que haber la palabra de Dios en nuestros hogares, recitarla, meditarla, enseñarla a nuestros hijos. Y aún en la música que escuchamos, que la música que escuchamos en el hogar sea cristocéntrica, que esté basada en Dios, en sus atributos, que sea teológicamente buena para que ellos crezcan conociendo a Dios. Vamos a Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11 nos dice así: y esto pido en oración, estaba hablando el apóstol Pablo, que el amor de ustedes abunde aún más y más. ¿En qué? Conocimiento verdadero. ¿De quién? De Dios. Quien todo discernimiento. ¿Para qué necesitamos el discernimiento? Para saber escoger lo bueno y desechar lo malo. A fin de que escojan, aquí está, mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Aquí está lo que está enseñando la palabra y Pablo lo recalca. Debe abundar el amor de nosotros hacia Dios más y hacia nuestro prójimo por consiguiente. Pero el amor que va a abundar es por el conocimiento verdadero y el discernimiento de parte de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos escoger lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para nuestra vida? Hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Aquí está. Si hacemos la voluntad de Dios y escogemos lo mejor, seremos puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, un fruto que da gloria a Dios, que es por medio de ¿quién? No es nuestro fruto propio, es un fruto que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo para la gloria y alabanza de nuestro Dios. En Colosenses, vayamos después de Filipenses, ahí donde estaba, en Colosenses, también encontramos algo maravilloso, 3:16. Dice así, 3:16 de Colosenses, que la palabra de ¿quién? De Cristo habite en qué? En abundancia en quién? En nosotros, dicen ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con qué? Salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Esto es lo que debe abundar en nuestro hogar. Queremos si Cristo tocar la puerta de la casa donde estamos. ¿Qué escucharía? ¿Qué miraría? Aunque ya lo sabe, estamos poniendo un ejemplo. Por eso es necesario que la palabra abunde en nuestros hogares, que el amor de Dios abunde en nuestros hogares. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Para que nosotros, querido hermano y hermana, podamos reflejar el amor de Dios y que nuestros hogares sean hogares de paz, donde Cristo sea el centro y Señor de cada uno de los miembros del hogar. Nosotros necesitamos rendirnos totalmente, que su palabra sea lo que hablamos, que meditemos en ella, que enseñemos a nuestros hijos lo que el mundo ofrece comparado a lo que Dios ofrece, que es mucho mejor, porque lo del mundo se acaba, lo del mundo
mundo es efímero, lo del mundo es solamente por un tiempo, pero lo de Dios es eterno y es maravilloso para cada uno de sus hijos. Necesitamos nosotros enseñar a nuestros hijos a través de la palabra y nuestro ejemplo para que podamos nosotros y ellos, nuestros hogares, ser un testimonio al mundo de que Dios es maravilloso y que Él habita en nuestro hogar. Amén. Tenemos que ser cuidadosos de transmitir a nuestros hijos el amor a Dios para que nuestras generaciones amen y teman a Dios con todo su corazón. La palabra nos enseña y nos dice aquí que al estar sentados en nuestra casa, ¿cuándo es cuando nos sentamos en nuestra casa? Comúnmente, para compartir los alimentos. Entonces, cuando estamos compartiendo los alimentos en casa, aprovechemos la conversación. No hay que estar en silencio, padres. Hay que tener conversación con nuestros hijos, interesarles a que entren a esa conversación, preguntarles cómo les fue en el día, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que ellos hayan estado, preguntarles cómo se sienten, y cuando ellos abran su corazón, cuando conversen con nosotros acerca de su día, nosotros podamos aplicar la palabra de Dios a cada situación. Amen. También es un buen tiempo u oportunidad para dar un pequeño devocional a la familia. ¿Qué quiere decir? Como un versículo de la palabra y que cada uno de los miembros de la familia pueda explicar como Dios le está dando a entender esa porción de la palabra, y después como padre o como madre enseñar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando estemos también transportándonos de un lugar a otro, debemos aprovechar el tiempo para que nuestros hijos puedan saber discernir, enseñarles acerca de cómo el mundo se dirige, cómo el mundo se maneja y cuál es la voluntad de Dios para nosotros en nuestra manera de conducirnos diariamente. Tristemente, no hace mucho escuchamos a un profeta, y dijo que se le atravesó a alguien, casi chocó y se sacó de él. Pero no debe de ser, hermanos, es que por un momento de salir, no podemos salirnos. Si decimos lo que somos, tenemos que entender que Dios quiere de nosotros. Traer también el miembro de la iglesia. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo estamos dando? Es triste cómo vive la gente en la iglesia estos días, el evangelio diluido que tienen de ellos mismos. Por eso debemos aprovechar el tiempo y en lugar de enojarnos con los traviesos y de hijos, si va a pasar, pero tenemos nosotros el Espíritu de Dios, el cual nos da a nosotros el poder restringir nuestra carne y no contestar como debemos, ni insultar, sino amar y aprovechar de bendecir a aquellos que aún nos insultan. Por eso dice, cuando te sientes, cuando andes por el camino, lo dice cuando te acuestes. Al llegar al final del día debemos reunir a nuestros hijos, inculcarles el hablar con Dios y meditar en su palabra. Que no se vayan a la cama sin meditar lo que Dios hizo por ellos y meditar lo que Dios nos ha dado como familia, el sustento de cada día, el techo que está sobre nosotros, las comodidades que gozamos. Al terminar del día necesitamos nosotros hacer esa conciencia de que todo lo que tenemos no lo pensamos, y es por la gracia de Dios que lo gozamos, y que ellos antes de ir a dormir puedan hablar con Dios
y entregarle su mente y su corazón, y que el Espíritu Santo continúe trabajando en sus vidas. Yo siempre que oro le digo, Señor, trabaja en mi mente, trabaja en mi espíritu mientras estoy dormido. Que siga siendo ministrado por tu palabra. Y eso enseñarlo a nuestros hijos. Y cuando nos levantemos, enseñarles, hablarles de Dios y enseñarles a encomendar sus vidas a Dios, pidiéndole la protección, pidiéndole que ellos puedan agradarle en todo lo que hacen, que ellos también pidan que Dios use sus vidas para gloria de su nombre. Todo esto es sencillo de hacer, pero es sencillo cuando estamos realmente en Cristo. Es sencillo cuando realmente nos hemos rendido a Dios. Es sencillo, pero requiere nuestro ejemplo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación primeramente. Pero entre más nosotros lo hacemos, más amaremos lo que estamos haciendo y vamos a desear hacerlo porque se convertirá en un deleite para nosotros. Se convertirá en un deleite también para nuestros hijos y ellos seguirán ese ejemplo de amor y de entrega a Dios. No podemos exigir a nuestros hijos que amen a Dios si nosotros no estamos dando ejemplo. No podemos exigir a nuestros hijos que mediten la palabra si no nos ven a nosotros meditando en la palabra. No podemos exigir a nuestros hijos que oren si no nos ven a nosotros orando. Nuestros hijos aprenden por ejemplo. Nuestros hijos aprenden de lo que nosotros hacemos. Y hoy más que nunca, querida iglesia, debemos tomar este mandamiento de Dios, de enseñar a nuestros hijos, de inculcarles el amor a Dios y la obediencia a Él. Porque hoy más que nunca, escúchelo bien, el enemigo está redoblando sus esfuerzos para destruir las familias y la imagen de Dios en cada miembro de la familia. Pero nosotros, dice la palabra, somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Necesitamos estar en Cristo para ser más que vencedores, enseñando a nuestros hijos ese amor y esa entrega a Dios, al obedecer nosotros mismos sus mandamientos. Tenemos nosotros que ser hijos de Dios obedientes, entregados. Si usted quiere ver buenos días para sus hijos, denle todo a Dios. Si usted quiere ver que su familia sea poderosa sobre la tierra, entréguese por completo a Dios. Y que sus hijos logren ver ese ejemplo en cada uno de ustedes. Como iglesia, nosotros debemos de recordar que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a vencer la apatía. Muchas veces la apatía se apodera de nosotros. No tengo resultados. La apatía, la negatividad, el pesimismo. Cuando llega eso es que estamos fallando a Dios. Estamos dejando que la carne y el mundo tomen control. Porque cuando estamos realmente en Cristo, queremos más y más, queremos estar ahí. Claro que la carne va a querer ser apática, pero tenemos el Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestra debilidad y podemos someter nuestra carne a la palabra y a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer la apatía, nos da el poder, nos da la autoridad para establecer hogares llenos de la presencia de Dios, llenos de paz, llenos de amor, hijos obedientes, hijos que donde quiera que vayan puedan resplandecer para Cristo, hijos que la gente nos pueda decir, no sé cómo lo hiciste, pero te felicito, y podamos nosotros aprovechar ese tiempo y decir, es que no fui yo, es que Dios está en mí, y Él provoca que yo traiga a mis hijos a sus pies, y ellos puedan servirle y amarle, y ser de bendición donde quiera que ellos se encuentren. ¿Cuántos alaban al Señor?
sometidos a Dios. Debemos estar plenamente entregados, que el yo no exista en nosotros. Como dijo Jesús, cualquiera que quiera seguirme, que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Es tiempo, iglesia, de que meditemos y reflexionemos acerca de cómo estamos en nuestra relación con Dios. Si estamos obedeciendo a esta palabra que Dios nos dio hoy. Si estamos poniendo todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas para amar y servir a Dios. Es tiempo de meditar dónde estamos parados. Y es tiempo de que al meditarlo accionemos y hagamos lo que tenemos que hacer para llevar a cabo lo que Dios nos manda y recibir sus promesas y sus bendiciones para aquellos que le aman y son obedientes. ¿Usted quiere que Dios le bendiga y prospere? ¿Amén? ¿Usted quiere ver que sus hijos sean poderosos sobre la tierra? ¿O quiere ver a sus hijos en los vicios, en la cárcel, en las pandillas, divorciándose, casándose 10 veces, teniendo hijos a diestra y siniestra, insultando a Dios, blasfemando contra Dios? Yo creo que nadie queremos ver a nuestros hijos en esa posición. ¿Pero dónde va a comenzar? A ver, ¿sí? Con mi ejemplo. Es necesario que escuchemos la voz de Dios. El enemigo no está jugando en la iglesia. El enemigo tira a matar. No le va a tirar a la pierna, usted le está tirando la cabeza. Y en la cabeza de nuestros hijos. Por eso nosotros debemos de resguardarnos en el nombre de Jesús. Y que su palabra abunde. Aunque digan, ay, mamá, ya vuelve otra vez. Al final del día, al final del tiempo, cuando ellos ya sean maduros, te van a agradecer por lo que usted hizo por ellos. Esto va a suceder si amamos y servimos a Dios. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su amor hacia nosotros. Dale gracias a Dios porque sabemos que Él nos ama.